Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 152, con Osvaldo desde Rosario. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, perfectamente. Esta va a ser el último programa que vamos a hacer antes de las elecciones generales en Argentina del 27 de octubre, lo cual genera no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica y en algunos sectores de Europa también, una cierta expectativa, porque significa, digamos, ponerle lápida a este proyecto neoliberal instaurado por Mauricio Macri, que todo dice va a llegar a su fin, porque las encuestas, digamos, más favorables al gobierno de Macri dicen que pierde por lo menos 19 puntos y medio, ¿no? Esas son las más favorables al gobierno. Los medios más afines al gobierno, o sea, los hegemónicos, diríamos, Clarín, El Cronista, un medio esencialmente económico y por ende de economía liberal, librecambista diríamos, están dando encuestas que con la proyección hacen que supere el 50% Fernández y araña apenas un 52% Fernández y 37% Macri. Y incluso también haciendo un análisis sobre el último debate que hubo, que fue el domingo pasado, que va a haber otro este domingo, aquí en la Argentina, dio que algunos medios le daban ganador a Macri y la encuesta dio que Fernández fue el que mejor se desempeñó en este debate, ¿no? O sea que realmente todos los datos parecían coincidir en eso, pero bueno, habría que esperar el resultado de las urnas y no hacer la que hizo Macri diciendo que en la PASO no se había votado, todavía no se votó, dijo. Es verdad, tenés toda la razón. Hay una especie de negacionismo de la realidad bastante grande y bueno. Y reiterado, ¿no? Porque en otros aspectos también lo niega. Con la pobreza, con otras cosas, ¿no? Sí. Pero en este fue muy claro y muy terrible, ¿no? Que diga que no, las elecciones no pasaron, dijo. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrollan estas elecciones, esperemos que todo ocurra en paz. Y vamos a hablar de la campaña sucia en este programa que está desarrollando el gobierno, porque una de las muestras, digamos, de que tienen conciencia de que realmente están muy, pero muy atrás en las encuestas y que realmente puede ser una derrota por un margen muy pero muy abultado, es la desesperación que tienen, Osvaldo. Están haciendo de todo, están apelando a todas las prácticas más antirrepublicanas, como diremos en la segunda parte de nuestro programa, para tratar de por lo menos acortar esta diferencia, que no sea una derrota tan humillante y mantenerse con alguna expectativa como principal foco de la oposición, lo cual también es una cosa que corre peligro, ¿no es verdad, Osvaldo? Porque parece que Cambiemos como frente se está desarmando, ¿no? Sí, hay como dos tendencias dentro, los Cambiemos puros, los macristas puros, que quieren hacer todo lo posible para que no se rompa la alianza y se transformase en una oposición, encabezada, entre comillas, dicen por Mauricio Macri, y el Cambiemos no puro macrista, que está intentando evitar esa derrota tan estrepitosa y acordar algunas cosas con el que parecería fuera a ganar las elecciones, ¿no? O sea, y lo que vos decías, Ramiro, es tan cierto como que parece que Durán Barba volvió a ser el jefe de campaña con toda la fuerza, porque esa campaña sucia es propia del manual de Durán Barba. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa. Ahora vamos a detenernos en una noticia aquí de Brasil, que es un refresh del programa que hicimos nosotros acerca de la necropolítica que desarrolla el intendente Witzel en Río de Janeiro, pero es tan mala que vamos a ponerla dentro de nuestra sección de terror.
es un poco lo que decíamos en el programa nosotros, Osvaldo. Es realmente la oficialización del gueto. Porque el gobernador Wilson Witzel, que tiene aspiraciones presidenciales, Osvaldo, no, cada vez son más evidentes. Hay un gran problema entre el presidente Jair Bolsonaro y el partido por el cual él concurrió en las elecciones, que es el PSL, el Partido Social Liberal. Hay 2 o 3 alas dentro de ese partido. Están los bolsonaristas, los antibolsonaristas. Hay gente antibolsonarista dentro del propio partido que lo eligió a Bolsonaro, Osvaldo. El realismo mágico del Sí, absoluto. Con escenas, viste, grabaciones clandestinas de reuniones. Lo voy a hacer reventar y con insultos a Bolsonaro. Bueno, entonces como posiblemente mucha gente especule con que hay una posible ruptura dentro de poco tiempo entre Jair Bolsonaro y el PSL, bueno, el PSL se queda sin candidatos a presidente. Y por eso muchas aparecen, digamos, los diversos nombres, ¿no? Entonces aparece ahora oportunísticamente este hombre, Wilson Witzel, queriendo él ser el candidato del PSL. Oye, es una cosa que hay que reconocer, Osvaldo. Una pequeña digresión aquí, porque esto también nos mete un poco en la cuestión política de Brasil. Es lo siguiente, el PSL no era nada sin Bolsonaro. El PSL era más o menos, estaba haciendo un paralelismo, Osvaldo, para que se entienda en Argentina. Es como pasaba con Perón en el 46 y el Partido Laborista. O sea, el Partido Laborista fue un sello jurídico, fue una estructura jurídica que permitió a Perón después ser presidente. Pero una vez siendo presidente, creó su propio partido, que es el Partido Justicialista. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, sí, yo creo que por lo que te escucho es que en Brasil medio que Bolsonaro le están contando los días para que se vaya, ¿no? Porque parecería que hace un año todavía que empezó y ya están peleando para ver quién lo sucede. ¿Cuánto hace? 10 meses, ¿no? 10 meses, 11 meses dentro de algunos días. O sea, y realmente se están peleando ya por la sucesión. O sea, el desgaste fue muy grande, se ve, ¿no? Cómo se limó la imagen. Inclusive también es un poco lo que me gustaría también comentar. Ya estamos haciendo muchas digresiones, así que vamos a meternos con las digresiones, Osvaldo. Que también es el fin de una... Sí, que es el fin de una época también. O sea, una época que inaugura Mauricio Macri con el neoliberalismo en el poder, que gana las elecciones con un discurso supuestamente optimista, cambiemos, vamos a mejorar y vamos para adelante, metido con un discurso medio New Age y medio Zen, con todas estas cosas que traían. Y de pronto se da cuenta la gente, eso exactamente, la gente se da cuenta que la realidad se impone, que no consiguen pagar la cuenta de la luz, que no consiguen pagar el gas. La gente camina más en Buenos Aires porque no consigue pagar el transporte público, Osvaldo. No, sí, el transporte aumentó de manera terrible y es lógico si queremos alinear el costo del combustible con el costo del petróleo a nivel internacional con la devaluación, indudablemente va a ser impagable para los argentinos. La gente que vivía en los country de Buenos Aires está yendo a trabajar en el transporte público porque los peajes lo matan. 1000% aumentaron los peajes, que son empresas de Macri. Se ha dicho ya de pasaje, para los que no sepan, Autopistas del Sol es el principal accionista es Sogma, que es una empresa de Macri. Creo de todas maneras que se la fue vendiendo a parientes de él, amigos de él, y se la vendió a muy buen costo porque aumentó los peajes apenas asumió, ¿no? O sea, le aumentó el valor a la empresa y la aprovechó para vender. La de Calcaterra me parece que es la empresa ahora. Sí, todo eso que estás diciendo, Osvaldo, previo a haber iniciado en el CIADI un proceso, un juicio contra la Argentina, que él, ya siendo presidente, sin que haya una sentencia, se allana y le paga $500 millones a la empresa que era de él, o de los testaferros de él. O sea, eso es fantástico, ¿no? O sea, sin que haya habido una resolución del CIADI, estaba simplemente planteado el conflicto, ¿no? La demanda. Pero bueno, digo, la clase media tiene que ir a trabajar ahora en transporte público. Bueno, y esto no solamente pasa en Argentina. Este fin de ciclo, vamos a ser sinceros, no es porque el peronismo o el justicialismo unido encantó a la población que todo el mundo vota esperanzado. Sinceramente, es un voto en contra de lo que hay.
consiguieron, digamos, trabajar la subjetividad de la clase media argentina en contra del kirchnerismo y por eso lo eligieron a Macri con promesas que no se cumplieron y ahora nuevamente se vota, principalmente mucha gente vota en contra de Macri. Claro que hay un sector muy fuerte que representa al kirchnerismo y al Partido Justicialista que vota con la ilusión, pero la mayoría vota porque está desesperado, Osvaldo, ¿no te parece? Sí, la diferencia que se saca indudablemente es el voto castigo a las malas políticas. Y Ramiro parecía en algún momento con Macri, con Bolsonaro, hasta podemos decir con Piñera en Chile o con Lenin Moreno en Ecuador, que volvía una oleada de derecha a desplazarse en todos los países sudamericanos y latinoamericanos, que creo que empezó a terminarse con el triunfo de López Obrador medio inesperado en México, ¿no? Y después sigue con la unión del peronismo que hace frente, digamos, a Macri y con las PASO. Pero después hay otras cosas más. Por ejemplo, analizamos dos programas anteriores, el problema en Ecuador, que también se da por los mismos motivos, ¿no? Por la misma política de ajuste y castigo a la clase media y a la clase trabajadora, con perdón y condonación de deudas a los sectores de la economía más concentrados. Lo mismo que hizo Macri. Una de las primeras medidas que hizo Macri fue condonarle 20.000 millones de pesos a las empresas de energía eléctrica, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Al segundo mes de gobierno o al tercer mes de gobierno. Bueno. Sí, amén de reducirle las retenciones al campo y a las mineras, ¿no? Claro, exactamente. O sea, la política Hood Robin, ¿no? Le sacamos a los pobres para darle a los ricos. Lo mismo se intentó hacer ya en Honduras, ¿no? Los resultados de esa política. Después seguimos con Perú, después seguimos con Ecuador. Ahora la Argentina va a dar por la vía democrática de las elecciones. Problemas en Chile, también por causa de lo mismo, porque en Chile la gente se ha manifestado en contra de los aumentos del transporte público. El camino fácil para abordar las evasiones masivas del metro es decir que son todos delincuentes, pero esa mirada se queda corta porque no aborda el problema central. ¿Cuál es ese? Aquel que nos enseña la experiencia mundial ante hechos parecidos. Y es que llegado un minuto, un sector de la población siente, equivocadamente o no, que ya no hay nada que perder. Es la sensación de injusticia crónica, la desesperanza aprendida que desborda las pasiones y que es capaz de llegar a actos tan irracionales como romper los torniquetes del metro. Son los protagonistas de las evasiones, en su mayoría escolares, parte de un malestar social mayor. No lo sabemos aún, pero lo que sí podríamos aventurar es que muy probablemente sus padres pertenecen a esa mediana de chilenos que vive con menos de 400.000 pesos mensuales y que un alza de 30 pesos en el pasaje afecta considerablemente su presupuesto. Es más, podemos decir sin equivocarnos que los abuelos de estos jóvenes forman parte de ese 50% que recibe pensiones inferiores a 175.000 pesos, que se gastan gran parte de su ahorro previsional en remedios cuyos precios están disparados en Chile y que padecen las consecuencias de un precario sistema de protección social. Sumemos a eso que sucesivos informes muestran que la desigualdad es el tema pendiente en Chile y que si bien los ingresos han aumentado en las últimas 2 décadas, los salarios son bajos en comparación con el costo de la vida y no alcanzan para cubrir las necesidades fundamentales. Mientras, en la otra vereda, una minoría goza de las bonanzas del desarrollo económico, concentra los privilegios, zafa de ir a la cárcel después de coludirse o compensa con clases de ética sus evasiones tributarias. Ese es el Chile real. ¿Es este el comienzo de un estallido social? Eso está por verse. Mientras tanto, más vale no apagar el incendio con benzina. Y bueno, y ahí Piñera ha decretado el estado de emergencia y le ha entregado la seguridad a los militares. Entonces están los militares reprimiendo en la calle. Más o menos lo mismo que ha pasado en Ecuador. Entonces esto de Macri me parece que es una especie como de fin de época, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, parecería que, bueno, de todas maneras la situación que deja bastante compleja, ¿eh? Bueno, volvamos a nuestro amigo Witzel, Osvaldo, que habíamos comenzado con él. Digamos bastante, terminamos en Macri. Dale. Bueno, el gobernador ahora anunció el miércoles 16 medidas bastante polémicas de, supuestamente, vamos a colocar entre comillas, inversión en seguridad pública. Una de las propuestas es controlar el acceso a las favelas para evitar los robos de carga. O sea, básicamente hacer un gueto.
O sea, ver quién entra y quién sale. Van a ser especie como de corredores de las rutas y de los accesos donde supuestamente entran los robos de cargas en las comunidades, según dice el gobernador, ¿no? Esto dice que va a aislar aún más a la gente esta que vive en la favela, en estas partes de los suburbios, ¿no? Y que con eso va a conseguir reducir a cero o menos que cero el dinero que financia el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Es una barbaridad. Cuando lo cuestionaron por esto, él dijo que esto no va a significar ningún tipo de invasión en la libertad de locomoción de los ciudadanos. Ya hemos visto cómo esta libertad de locomoción ya está cercenada cuando habíamos visto que la policía que estaba, digamos, amonestando a 2 moradores de la favela porque salían de una moto con un tripé de micrófono, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Sí. Ya existe esa restricción a la libertad de locomoción. O sea, y esto lo va a recrudecer mucho más. Y viene la gran cuestión. ¿Va realmente a resolver alguna cosa? Los robos de carga que son muy grandes en Río de Janeiro, en Brasil entero, pero en Río de Janeiro también mucho más. ¿Es por causa del ingreso a la favela o es por causa de los supermercados y grandes cadenas que después compran los productos? Eso es lo que hay que por ahí preguntarse, ¿no? O sea, hacer una política de seguridad no es simplemente poner más policía, es trabajar con inteligencia, ¿no te parece, Osvaldo? No, sí, realmente, y lo que sí parecería que una escalada que terminaría como el apartheid como era el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Que terminaban pidiendo documentos para poder entrar y salir de los lugares de residencia. No, realmente cada vez se ve más de cuando hablamos la última vez del necropopulismo en Río de Janeiro. O sea, la cosa va avanzando, Ramiro, evidentemente. La cosa va avanzando y muy bien que has colocado eso del necropopulismo porque a medida que avanzan las aspiraciones presidenciales de este señor Witzel, van a avanzar este tipo de... más fuerte esta política represiva contra un otro creado, ¿no? Bueno, escuchemos algo de música, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a una banda llamada 11 Tiros y un tema llamado Maldición. Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para que se quiera colgar. Y ahí más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mis series, que hoy estoy, hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo, si al final existir es morir al revés y otra vez le hice caso al corazón y la razón no la ve ni por decreto de Dios. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y hay más de lo que vos querés, y hay más de lo que podés. No toquen de oído que me voy para otro lado y que me sale el salado que tengo dentro de mí. No me hagan la cabeza que ya no tengo paciencia de escuchar, no se muere, yo me quiero ir de aquí. Juro arrodillado porque acá me falta un brazo que seguirte caraqueando no te da para beber. Elegí tu camino que no se cruce con el mío, que no me roba el sendero, casi yo estoy muy feliz. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás, y hay más de lo que vos querés, y hay más de lo que podés decir.
Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en Argentina, Osvaldo, con el materia judicial, con el gobierno de Mauricio Macri y sus prácticas nada republicanas, ¿no es verdad, Osvaldo? Seguimos con la de terror, ¿no? Con noticias de terror. No podemos dejarlo nunca de referirnos en todos los programas cuando hay una noticia de terror al Ministerio de Seguridad y a la UIF y a la FIP también en este caso. ¿Qué hicieron ahora? Una política que ya tenía desde que Macri era jefe de gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pueden haber hecho? Empezaron con las escuchas ilegales, pero no a cualquiera, escuchas ilegales a los jueces, que extrañamente son los que tienen que ordenar las escuchas ilegales. O sea que era tan grave el incumplimiento de la normativa que hace el Ministerio de Seguridad, la UIF y la FIP, es que escucha a aquellos que deben autorizar. Y llegó tan alto que hasta a uno de los jueces de la Corte, Juan Carlos Maqueda, Martín Irurzún, Focanicova Corral, un montón de jueces realmente que sin ningún tipo de orden judicial se les escuchaban las conversaciones. Entre ellas nuestra profesora de Derecho Constitucional 2, Osvaldo, Ana María Figueroa, hoy camarista federal. Sí, y que vendríamos a decirle, los jueces en su republicanismo no queridos por el gobierno, ¿no? No está del lado oscuro de la fuerza, digamos. Claro. No, realmente, pero es gravísimo lo que se hizo con estas escuchas, ¿eh? Y aparte, saltó por una nota del Destape, y siempre se niegan a dar la información. Un diario inclusive importante en la Argentina, La Nación, defendió esto diciendo que no era tan grave y que tenían derecho a hacerlo porque defendían contra el terrorismo, cualquier cosa que pueden decir, no justificando esto. Al respecto, Osvaldo, quería decir una cosa. Acá en Brasil, el órgano equivalente a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, es el COAF, el Comité de Investigación de Actividades Financieras. Ellos también hicieron lo mismo, iniciaron algunas investigaciones sin autorización y sin control judicial. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia les dijo que no podían hacer eso y que ellos no tenían autonomía para hacer eso, que ellos podían hacer las investigaciones a pedido del juez y que si ellos veían alguna irregularidad tenían que comunicársela al juez para ver si el juez autorizaba. O sea que esto que están diciendo en Argentina de que la UIF, esta unidad de investigación financiera, tendría autonomía, bueno, no tiene autonomía. No tiene autonomía porque están realizando investigaciones judiciales y tienen que tener tanto la autorización como el contralor judicial. ¿No te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro. Es lo que ha hecho Macri toda la vida. Macri llegó al gobierno siendo procesado por escuchas ilegales con relación a su familia, armando causas truchas en una provincia como Misiones que no tenía nada que ver. Era para investigar a miembros de su familia. Él, cuando fue presidente, fue, digamos, absuelto, pero la causa siguió con todos los otros implicados. No olvidemos que fue absuelto pocos días antes de asumir la presidencia. Sí, una especie de premio. O sea, con una cuestión que el Poder Judicial, evidentemente, entre sus fallas, a veces ser tan acomodaticio que realmente causa un poquito de temor, ¿no? Sí. Bueno, pero el problema, como dice Graciela Peñaflor, el problema grave que sí tuvo el macrismo es no entender cómo funciona una república. Claro. Esa es la verdad. Ellos no entienden cómo funciona porque dicen que porque vienen con una lógica corporativa. Yo creo que vienen una lógica, como siempre, ¿no? Una lógica medio más parecido a las mafias que a las corporaciones, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual. Las corporaciones en algún momento están obligadas a respetar la ley. Las posiciones mafiosas nunca. Bueno, muy bien. Escuchemos otra canción, Osvaldo, y después Dale. Seguimos. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora sí, a 4 pesos de propina y un tema llamado Hay sopa hoy. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón.
mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando el estandarte el rescate proteínico, que el mecano de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle, cuando el vapor, el calentado acrecentado propasado, que hace su manifestación, aparece en el condado, un bendito que hace, déjenla hervir un rato, que la suela los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los ver que le da muy buen sabor. Del comedor, ay que dura, a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay que dura, hasta la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Lo que escuchábamos era al grupo 4 pesos de propina y el tema Hay Sopa Hoy. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Acá en Brasil ha habido algunas cosas bastante polémicas. Resulta que el miércoles comenzó a tratarse en el Supremo Tribunal Federal aquí de Brasil el tema de la prisión efectiva después de segunda instancia. O sea, en la Constitución Nacional hay que dejarlo claro, tanto la Constitución Nacional como el Código de Procedimientos dice que la prisión se hará efectiva cuando haya algo así como la cosa juzgada material, o sea, cuando ya no haya más recursos. Resulta, como ya habíamos comentado en otros programas, que hubo una interpretación de la Corte Suprema de Justicia en el año 2016 ante un caso muy mediático, ante el clamor de la calle, ese famoso clamor de la calle, que a veces no sabemos bien cómo se construye, si es porque los principales medios hegemónicos hablan de eso, o si realmente la calle habla de eso. Pero bueno, al clamor de la calle, ¿no? La Corte Suprema de Justicia dijo que, bueno, puede hacerse efectiva en determinados casos. ¿Para qué? Eso que dice puede se convirtió en un debe para todos los jueces en los momentos de ese punitivismo que nosotros estamos viviendo, ¿no, Osvaldo? Donde parece que, que el tema de la delincuencia se resuelve con cárcel. Y Brasil tiene casi 800.000 presos ahora. Aumentó la población carcelaria, Osvaldo. Y el delito aumenta. También los homicidios, por suerte, han disminuido, salvo en 4 estados, han disminuido en general, eso está muy bien, pero los delitos principalmente relacionados con el patrimonio aumentan, y aumentan mucho. Pero bueno, ahora se está discutiendo eso y claro, y todo el mundo piensa en Lula da Silva, Osvaldo, porque si se cumple la Constitución, Lula pues, no estaría preso, ¿no? O sea, porque no le caben recursos todavía, tiene muchísimos recursos. Hasta ahora a Lula lo han condenado en primera instancia el juez Moro, 54 días después la Cámara ratifica la condena, le aumenta la pena y después simplemente va a una tercera instancia por una cosa que no es el tema principal. Y le cabe, digamos, el recurso a la Corte, que ya hay varios recursos a la Corte, varios habeas corpus planteados, y un verdadero juicio porque no se ha respetado el debido proceso, porque no hay una especie de sospecha del juez Moro que no fue imparcial. Así que es el verdadero tema. Bueno, entonces ahora la Red Globo y todas, digamos, en cadena, salieron a decir que si el Supremo Tribunal Federal decide dejar sin efecto la prisión en segunda instancia, van a quedar 119.000 presos libres. Criminales libres. Criminales libres. Y mostraban en muchos países del mundo. En Argentina dice se hace efectiva la prisión en primera instancia.
Sí, después de un colegiado, que no es el mismo caso del juez Moro, que él mismo instruye y juzga. O sea, depende también en donde hay juicios orales, donde hay tribunales orales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal. Bueno, y mostraban para decir que no podía ser que la Corte Suprema de Justicia hiciera tal barbaridad. Bueno, según el Consejo Nacional de Justicia, Osvaldo, adivina cuántas personas, cuántos criminales quedarían libres si cambia la jurisprudencia de la Corte. Menos de 5.000. Menos de 5.000, no lo en una población de 800.000. Si nosotros tenemos en cuenta que casi el 60% de la población de esos 800.000 está en la cárcel sin siquiera una condena en primera instancia, porque están todos con prisión preventiva o provisoria, que también que es una cosa muy parecida que acá hay en Brasil, están todos sin condena en primera instancia. Y esto están haciendo, inventando de que casi 120.000 estarían sueltos. Sí, es una mentira absoluta. Pero bueno, así se construye nuestra realidad, ¿no, Osvaldo? Sí, tal cual. Y te diría que, abonando un poco a la teoría que dijiste del aumento de los detenidos y la suba de la criminalidad, acá en la provincia lo escuché al presidente de la Corte santafesina que dijo lo mismo. Dice, cada vez hay más detenidos en las cárceles, cada vez aumenta el personal carcelario, personal en cárceles, y cada vez aumenta más el delito. O sea, no hay una relación directa entre la cantidad de detenidos. O sea, en un momento vamos a terminar todos detenidos, parecería. Exactamente, Osvaldo, exactamente. Bueno, y eso también nos lleva al tema principal del que vamos a hablar hoy, que es de la campaña sucia del gobierno de Macri. ¿Por qué nos lleva a eso? Porque justamente nosotros habíamos pensado en hablar de la derechización de la campaña, que fue una cosa muy marcada. Lo que pasa es que han aparecido tantos hechos escandalosos de campaña sucia y de delitos ya cometidos en la campaña, que, bueno, medio como que se impone, ¿no, Osvaldo? Sí, un tema que parece que sí o sí tenemos que tocarlo, porque tampoco tiene tanta difusión, a pesar de la gravedad. Lo primero que hay que decir entonces es hablar de la entrega clandestina de subsidios a punteros de Cambiemos. Después de las PASO, si no me equivoco, fue el programa posterior a las PASO o el posterior siguiente, Osvaldo, no recuerdo bien. Nosotros habíamos comentado que se hizo una reunión de el gabinete ampliado del gobierno. Esto es interesante porque estaban ministros y muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un peso capital dentro del mapa político argentino. Representa casi el 35% del electorado. Y los intendentes son muy, pero muy fuertes, ¿no, Osvaldo? Te diría que casi, no sé si hubo un antecedente de que se perdió la provincia de Buenos Aires y se ganó la presidencia. Yo estaba recordando mientras te escuchaba hablar y me parece que nunca pasó, que en este periodo democrático del 83 en adelante estamos hablando siempre, ¿no? Pero me has hecho acordar una cosa, Osvaldo. El presidente Arturo Frondizi cae, le dan el golpe de Estado, los militares no aceptan porque él permitió que el peronismo participase de las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el año 60 y el peronismo ganó. Y ganó. Y ahí sí, los militares dijeron... Framini creo que era el candidato, no sé si era Framini. Era Framini, Osvaldo. Y ahí los militares dijeron, no, de ninguna manera un peronista va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Miren el peso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, no sé si en Brasil hay un estado que sea tan importante como la provincia de Buenos Aires en la Argentina, que pueda determinar tanto una elección como es la provincia de Buenos Aires, que aglutina gran cantidad de territorio y de población. No hay, Osvaldo, no hay. Pero bueno, la cuestión está que se reunieron con los intendentes y también estuvo la ministra Stanley, que es la ministra de Desarrollo y Seguridad Social. Y le criticaron a la ministra Stanley, en la cual no dejaron ni siquiera hablar, que una reunión que duró 2 horas, ella estuvo 15 minutos y se fue, que por qué le daba la asistencia alimentaria a los movimientos sociales, como mandaba la ley, y por qué no se la daba a los intendentes para hacer política. Porque los intendentes no tenían cómo hacer política y necesitaban, lo decimos claramente, Osvaldo, comprar votos. O sea, la vieja política de la compra de votos. Bueno, no le dejaron ni que se explique ese 15 minutos y se retiró. ¿Y después qué aparece, Osvaldo? Una medida entre gallos y medianoche que clandestinamente le da subsidios a los punteros de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y algunos, partidos gobernados por Cambiemos, ¿no? Partidos San Antonio de Areco, que hay algunos partidos que son gobernados por Cambiemos, para demás partidos ni justicia. Sí. Esta es la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, que depende del Ministerio de Producción y Trabajo,
y que el 3 de octubre implementó un programa que no se dio a conocer, no se publicitó, está saliendo ahora periodísticamente como denuncia, e inclusive vamos a ver que después ya hubo una medida judicial en contra, para darle 114.000 becas, planes sociales a beneficiarios sin saber cuál es el criterio. No hay criterio objetivo. O sea, esto rompe con todo lo que debería ser un acto administrativo, ¿no es verdad, Osvaldo? Que es la impersonalidad, que es la publicidad y que es justamente el beneficio común. ¿No te parece, Osvaldo? Sí, tal cual, a tal punto que el que los daba generalmente subsidios era el ANSES y tenía un sistema bastante objetivo, no era clientelar como el sistema que plantea ahora el Ministerio de Producción y Trabajo, y se rechazaron 25.000 que iba a dar el ANSES, que eran los que eran objetivamente, se otorgaban por razones objetivas, o estaban estudiando, o tenían alguna razón para poder, o estaban haciendo un plan o algo, sin importarle el origen político. Acá no, directamente importa el origen político para otorgarlo. Vamos a escuchar entonces cómo se justifica el intendente de 3 de febrero, cómo justifica estos subsidios que son justamente para comprar los votos. Vamos a ver hasta qué punto puede llegar el cinismo en la política, Osvaldo. Vamos. Bueno, hubo una persona que respondió a esto. Hablamos de Francisco Rato, que es candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Areco, y dijo esto. Por último, la última, quiero preguntarle porque hubo una sesión extraordinaria porque dice que están comprando votos con bonos de 5.000 pesos a estudiantes. O quiero que me diga usted si esto es real o sea un proyecto o un programa que tiene la provincia o la nación. Pues me parece que lo conteste Francisco. Me parece que es tema cerrado y no vale la pena. Nosotros ya aclaramos todo lo que había que aclarar y me parece que forma parte de la campaña social cuando no hay argumentos. Bueno, ¿quién era el que contestaba? Este personaje que vamos a ver acá, Francisco Rato, ingeniero agrónomo, bueno, relacionado al campo, candidato a intendente por San Antonio de Areco, una foto de perfil junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, y Rato termina reconociendo que manejaron esa plata, mirá. Se trató de un subsidio de 5.000 pesos a beneficiarios, digamos, a personas que no perciben ingresos formales, ya sea por una AUH, por supuesto un salario, una pensión, una jubilación, es decir, gente que realmente no está en condiciones que no percibe ingresos, que por ahí puede ser una persona que haga changas eventualmente o una persona que directamente está desempleada. Entonces, el Ministerio nos solicitó que relevemos personas en San Antonio de Areco. Es muy específico el programa porque la realidad es que no tiene que percibir nada, o sea, ya con una UH o con un plan, ya esa persona no es beneficiaria. Entonces, directamente hay que buscar a la persona y ver que no reúna ninguno de esos requisitos, digamos, que reúna los requisitos de no tener ningún tipo de ingreso formal. Entonces, lo hicimos a pedido del Ministerio y detectamos 200 casos aproximadamente que podían ser beneficiarios de esa ayuda. Bueno, y la presidenta del Consejo, que se llama Viviana Brachis, la presidenta del Consejo Deliberante de Areco y además es concejal de Cambiemos, reconoció que se asignaban esos pagos de manera arbitraria. Mirá. Nos lo ofrecieron. La verdad, nosotros no necesitamos de una inclusión social, que te lo dice la gente más de una oportunidad, que va a pedir algo, va a pedir una ayuda, contención y no la tienen, le dan vuelta a la cara. No necesitamos de una oficina de inclusión social para saber quién está necesitando o no necesitando esa ayuda económica. Entonces, si está disponible, la vamos a traer y lo vamos a volver a hacer si esto fuese posible. Cada medida que saque el gobierno nacional y que pueda aliviar de alguna manera la situación y la crisis que estamos pasando, la vamos a traer y la vamos a acompañar. Y si no le damos participación a la Secretaría de Inclusión Social, es porque en más de una oportunidad la Secretaría de Inclusión Social hace agua. La gente no tiene contención. Yo no necesito inclusión social para saber quién está necesitando o no. Y esto de los audios no me preocupa. Tenemos la conciencia tranquila de cómo se hizo el trabajo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los compañeros periodistas del programa Alta Data, que es un programa que se emite por internet, que han hecho esta excelente investigación
Y después, qué interesante, Osvaldo, la que dice esta señora, la presidenta del Consejo Deliberante. No necesitamos de la Oficina de Inclusión Social. Nosotros sabemos. O sea, qué bárbaro, qué cinismo, Osvaldo. Todavía se hacen los mártires. O sea, vamos a poner en claro. Esto está ocurriendo en una época electoral. Está siendo direccionado o por candidatos a intendentes de Cambiemos, como es el caso de Ramiro Tagliaferro, de Morón, o de Julio Garro en La Plata, o Nicolás Ducoté en Pilar. Esto es fantástico. Realmente de la más baja estofa, ¿no? Cómo utilizan el dinero de todos. Como dije antes, se lo sacaron al ANSES, que es el que tenía un modo objetivo de entregarlo, discutible o no, pero objetivo, y se lo dieron a estos candidatos o intendentes para que se lo den de manera discrecional. No, realmente es espantoso. Bueno, esto podemos decir que ha quedado sin efectos, Osvaldo, porque la jueza Servini descubría que se ha mantenido siempre en lo largo de la historia bastante oscilante, que es la jueza con competencia en materia electoral en la provincia de Buenos Aires, ha dicho que no. Que se cortara esto porque esto es compra de votos. Entonces está supuestamente el viernes último lo dejaron sin efecto. Vamos a ver si realmente se consigue, pero bueno, esto es para empezar, Osvaldo. Te propongo que escuchemos una canción y después continuamos. Vamos entonces con Nicola Cruz y el tema Prender el Alma. Tucuyayuno Kunapa, Asi, Yati, Causa, Guaño, Rumicunawa, Churucunawa, Albacunawa, Uquitita Jaupichuraypa, Caparita Quinata Callar, Chaimanda Micunamichi, Tucuyo, Runacuna, Guaricuna, Guambracuna, Guaguacuna, Ayucuna.
Bueno, y seguimos con el programa y con las campañas sucias que hace el oficialismo, ¿no, Osvaldo? Las campañas que hace el macrismo. No sé si te enteraste vos de la guerra de los afiches en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Extraña guerra de afiches porque se está promocionando unos recitales de una banda que nadie conoce en un lugar que no se sabe, con fecha que se desconoce, y tapan solamente a un candidato, que es el candidato de la oposición, Lames. Ajá, o sea que digamos que el oficialismo, la reta, manda a tapar los candidatos, los afiches de los otros. Y es interesante porque están un afiche al lado del otro y solo aparecen los de la oposición y el del oficialismo está... Sí. O sea, está asignada. Y aparte el título, ¿no? Me toca Plan B, que son muchas de las frases que solía utilizar en su época el macrismo, ¿no? Juancho y sus crayones, que haría como si fuera algo así como, supongo, Juan Domingo, ¿no? No sé, raro lo que está pasando en Capital, y raro porque parecería que Rodríguez Larreta se impondría de nuevo en las elecciones, ¿no? Que no habría, pero bueno, no debe estar tan seguro aparentemente. Vos sabés que yo soy un conspiranoico contumaz. A mí me encanta ver lenguajes de mensajes ocultos en todas las cosas, y yo medio como que la palabra primera que dice el afiche es que el evento se va a desarrollar en Concón. Cocón. ¿Y Cocón qué es Cocón? Cocón es un capullo, de donde salen varios insectos, entre ellos las mariposas, por ejemplo, ¿no? Entonces, daría la idea de que hay un renacimiento, digamos, ¿no? Algo que surge, algo que nace, algo nuevo. Y como dijiste, me parece que este es un mensaje de Larreta para Macri. Como diciendo, algo nuevo están haciendo, Cocón, me toca a mí ahora, o sea, ya tu vez ya fue, y somos el plan B. Es interesante esto, Osvaldo, porque esos tres mensajes parecería que son claramente una interna entre el propio Cambiemos, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, que inclusive, escuchándote, Ramiro, los analistas políticos de esta última semana decían que Larreta es uno de los que encabezaba, al igual que Vidal, el macrismo sin Macri, o Cambiemos sin Macri, y que querían ser la figura de la oposición, ¿no? Para las próximas elecciones. Así que podría acercarse a esa posición, ¿no? Que vos estás planteando, que ellos quieran encabezar la oposición a lo que se viene, a sabiendas que va a ser derrotado Macri. Porque hay que recalcar lo que dijiste vos, Osvaldo. El contexto que le has dado vos, vamos a destacarlo de nuevo. Es un local, Cocón Bailable no existe, la banda Me Toca tampoco existe, Plan B tampoco existe, y Juancho y sus crayones tampoco existe. Tampoco hay día ni donde se va a realizar, ¿no? Hay que aclarar que tampoco, ni siquiera hay un día donde se realiza. Parece que están promocionando algo que no se saben cuándo va a pasar. Exactamente. Fuera de eso, es parte de la campaña sucia, realmente están muy, pero muy desesperados. Eso pasó a ser anecdótico, pero no lo es. Y junto con eso hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que ir destacando. Por ejemplo, la entrega de electrodomésticos a cambio de votos que se está realizando en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca, el intendente se cansó de criticar el clientelismo político y él hace eso. Están las fotos de él distribuyendo cosas para la construcción, Osvaldo. O sea, esto me parece que es una cosa muy, pero muy complicada. Y no nos olvidemos también de si se comprueba lo que lo están acusando, que los residentes argentinos en el exterior que en esta elección pueden votar, a los correos que dejan para que les manden información, o cuando están en otro país para que puedan comunicarse con la embajada o con el consulado, le está llegando publicidad del gobierno, ¿no? Utilizando la base de datos, que es un delito, no se puede usar por el habeas data, los datos no se pueden entregar para hacer publicidad, salvo que lo autorice quien otorgó los datos, en este caso no lo hacía, por lo cual también tenemos otro delito más, ¿no? La violación de la habeas data. Con relación a eso, la agrupación Argentinos para la Victoria, que están en 17 países del mundo, salió a denunciarlo. Acá en Brasil me mandaron el correo electrónico, a mí me llegó la oficial de la Cancillería, ¿no? Lugar para votar. Se ve que a mí se me tiene marcado como diciendo, a este no lo convencemos, ¿viste? A este no le mandamos nada.
No gastimos pólvora de chimango. Sí, este no, porque este de los otros. Pero sí le ha llegado a personas amigas que me los han mandado y que supuestamente se los mandarían porque ellos habrían ingresado en páginas favorables al macrismo. Y no, nunca han participado. Y la única persona que sabía que tenían esos datos eran exactamente los consulados. Ahí tuvieron que salir a desdecirse dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que esto lo comenzaron a hacer en abril, porque dijeron que sí, que entre organismos para los efectos de una mejor administración y publicidad de los actos de gobierno, entre las propias agencias del gobierno podían compartir estos datos. Pero acá lo hicieron con gente que viene de afuera. No son los consulados los que te los mandan. Son otros grupos, algunos en páginas de internet como Wix, que es una página que uno crea páginas gratis, ¿no? Pero bueno, es realmente grave. Pero esto yo también no quería dejarlo pasar así, Osvaldo, porque tiene un contexto. Vamos a ver qué es lo que decía Luis Brandoni al respecto de los votos de los argentinos después de las PASO, Osvaldo. Hola, nena querida. Beto, quería decirte que estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones. Cada vez más convencido. No te puedo explicar todo las cosas que me ocurren o que se me ocurren o que me imagino. Hay una sola certeza que tengo yo. Si no hay fraude, ganamos, tal vez en primera vuelta y si no, seguramente en segunda vuelta. Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto que somos más. Y acá tengo el contacto con muchos argentinos todos los días por la calle y algunos que hace más de 30 años que viven acá por primera vez van a ir a votar. Un matrimonio, por ejemplo, que vive acá en Madrid va a ir a Lisboa a votar por primera vez. Y eso se va a replicar por algunos 200 o 300 de miles. Son 300.000 aproximadamente los argentinos que pueden votar y muchos de ellos lo van a hacer. Y si no hay fraude, ganamos nosotros. Bueno, Osvaldo, se podrá decir que es un actor que si bien está, digamos, identificado con el oficialismo y con el macrismo, no deja de ser un actor. Pero esto es sintomático, Osvaldo, porque no fue solo un actor el que dijo esto. La propia diputada Carrió, que es una especie de portavoz, y justamente lo hizo en un evento de Cambiemos posterior a traspaso, dijo algo parecido. ¿Lo escuchamos, Osvaldo? Vamos. Escuchemos a Lilita Carrió, entonces. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Y después viene de Jesús y calma el mar. ¿Entendieron? Estamos en la barca. Va a calmar. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina. Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas. Yo soy la primera defensora del presidente. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino. Y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. De todas maneras, volviendo un poco a lo de Beto, ¿no? Brandoni, no te olvides que la primer marcha que se hizo después de la derrota, el gobierno en las PASO, casi que lo organizó desde España o la propuso desde España Brandoni, o sea, no es tampoco, diríamos, un cero a la izquierda Brandoni, tiene su trascendencia en esa construcción política que hace el macrismo. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo. Y máxime después cuando viene Lilita Carrió dice exactamente lo mismo y varios otros
voceros oficiales del oficialismo abonando a esta teoría, que con los que no fueron a votar, que se abstuvieron, con los que votaron en blanco, más los extranjeros, iban a conseguir dar vuelta la elección. O sea que esto que están haciendo ahora con los datos de los extranjeros, bueno, quizás de alguna manera ellos piensan que van a favorecer también su performance electoral con el voto a distancia. También ahora se puede hacer, los extranjeros podemos votar por correo por correo, ¿no? Enviando el correo o poniéndolo en una urna en los consulados hasta el día 23, que después se abrirá eso el día 27 junto a las elecciones generales. Pero ellos creen que van a realmente a dar vuelta. Es verdad que Cambiemos tuvo siempre un buen desempeño electoral en el extranjero, ¿no? Nosotros acá tenemos siempre la visión de la Argentina de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Muy poca gente anda viendo las cosas que nosotros vemos y leyendo las cosas que nosotros leemos, ¿no es verdad, Osvaldo? Tal cual. De todas maneras, los datos no daban que hubiese una victoria tan grande, ¿no? En el exterior. En algunos lugares sí, en algunos otros lugares no. Pero bueno, esta campaña sucia de mandarle a la gente consignas de que, bueno, el ser argentino es más que ponerse la camiseta y mirar los partidos de fútbol, hay que votar en quien reconquista la República, en los valores, y poniendo la foto de Vidal, de Macri y de Larreta, supuestamente con la excusa de que te mandan la información de dónde vas a votar, por más que sea una página, lo han hecho con la base de datos, y como dijiste vos, esos datos son protegidos, Osvaldo. Sí, hay una ley que lo protege, aparte de habeas datas en nuestro país. No es ni siquiera, o sea, una interpretación de una norma. Hay una norma expresa que categóricamente condena la utilización de los datos sin autorización. Y esto me hace recordar realmente la campaña del 2015. En el 2015 ellos vendieron una mentira, ¿no? Que era la mentira del hambre, pobreza cero. Y después se van ahora con la emergencia alimentaria. No solamente que no consiguieron resolver los problemas heredados de la pobreza en Argentina, sino que los multiplicaron. Y no solamente eso, sino que han llevado a la pobreza a la clase media, que no estaba en la pobreza. Y ahora han querido imponer la idea de la República y de los valores, y que frente a la realidad económica tan apremiante que se impone y que se nos cuela por todos lados, que no se puede negar, ellos dicen que son la República y que son los valores. Los últimos discursos están apuntando hacia ese lado, hacia la República y hacia los valores. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, hablan sobre eso, nada más diríamos. Y estas prácticas no hacen más que justamente demostrar que no son ni republicanos y que no tienen valores. O sea, lo mismo que hicieron antes de prometer pobreza cero e irse con esta emergencia alimentaria, y ahora pregonan república y realmente volvemos a las peores épocas del fraude patriótico y del conservadurismo. ¿No te parece, Osvaldo? Volvieron a las fuentes, diríamos, ¿no? Los mismos apellidos que estaban en la década infame se repiten ahora. Bueno, vamos a dejar por aquí. Nos han quedado muchísimas denuncias de otros lugares. Hemos dado un pantallazo general como para pintar un clima de época, pero se nos ha acabado el tiempo también, Osvaldo. Bueno, recordamos que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro, y también pueden seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como Café Mercosur. Bueno, hasta la próxima, Ramiro. Hasta la próxima.